Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto de Dios, a Dios, para ofrecerle dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como es el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec». Cristo, en los días de tu vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos en los que le obedecen en el autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que se arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo
odres nuevos. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, es siempre gozoso el poder compartir la Eucaristía, que es el misterio del amor de Dios manifestado a los hombres en esa entrega total de su cuerpo y de su sangre, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios no conoce las mediocridades. El libro del Apocalipsis tiene palabras duras sobre los tibios, aquellos que no se definen ni por una cosa ni por la otra. El Señor siempre es el que convoca, es el que sale a nuestro encuentro, el que se hace el encontradizo y el que nos pide que lo sigamos con generosidad y con alegría, sabiendo que el seguir a Jesús es como el que ha encontrado un tesoro, que sabe que le supera en valor y tiene que cuidarlo, mimarlo, nunca entregar el corazón al tesoro, sino a ese que solamente lo constituye, que es Dios. Las cosas están hechas para el servicio del hombre y no el hombre a servicio de las cosas. La dignidad de la persona está por encima de cualquier cosa, por grande e importante que sea. Decía Jesús que nosotros valemos más que cualquier gorrión, que cualquier tesoro, porque somos los destinatarios de su inefable amor, que no se cansa nunca de entregarnos el máximo que tiene, que es, como dice Jesús en el capítulo 3 de Juan, a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado a su propio Hijo, para que no perezca ninguno de cuantos creen en Él, sino que tengan vida eterna. Terminamos de salir del periodo precioso de la Navidad y a lo mejor no lo meditamos suficientemente qué significa en ese proyecto de Dios el que Dios, el Verbo, sin dejar de serlo, se haga al mismo tiempo hombre y ponga su tienda en medio de nosotros. Decía Jesús que Dios no ha mandado al mundo a su Hijo para juzgar y condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Porque tanto ha amado Dios a los hombres, al mundo, que le ha entregado y le sigue entregando a su Hijo unigénito, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Visto así, la encarnación y el nacimiento de Jesús en nuestra humanidad caída, porque la humanidad del pecado, es un tendernos la mano, un aferrarnos nosotros la posibilidad de agarrarnos fuerte a su mano para ser dignificados, para ser salvados, para ser regenerados en criaturas nuevas, como hemos visto el otro día cuando celebramos el bautismo de Jesús. Hoy la primera lectura nos hablaba de Jesús como sacerdote según el rito de Melquisedec. Nosotros los sacerdotes participamos del sacerdocio de Cristo porque Él es el único sacerdote propiamente dicho. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos, que son los 3 grados del orden sacerdotal, participamos sencillamente del único sacerdocio que es el que tiene Cristo, por lo cual nosotros sencillamente actuamos en el nombre de Cristo, in persona Christi, que suelen decir los latinos, pero es así, solamente lo hacemos en el nombre del Señor, o como lo haría el Señor, nos lo encarga que lo hagamos nosotros, recordar las palabras que cada Eucaristía pronunciamos en el momento de la consagración. Haced esto en conmemoración mía. Es un mandato, pero es un mandato que hay que hacer
lo que Él nos manda y como Él nos dice. Las personas tenemos siempre una gran responsabilidad en nuestros actos, que siempre son morales, aunque no lo queramos, o son buenos o son malos, no pueden ser neutros. Las cosas tenemos que darles el valor que tienen. Y daos cuenta, parece que algunas veces hoy está pesado, pero ¿cómo no hablar de la pastoral de la carretera después de que hemos terminado un año en el cual se nos han disparado los accidentes de tráfico y los muertos también en carretera? Todavía las cuentas nos saldrán hasta julio, el completo, solamente tenemos las cuentas de aquellos que han ido muriendo en las 24 horas del accidente. Las demás personas que han quedado mal heridas y después han muerto no entran en esta contabilidad, digamos. Y no obstante esto, ha habido el año pasado 1.042 accidentes graves con 1.145 muertos. Es una catástrofe. Digamos que son personas que tendrían que estar ocupando su mesa en la silla y su puesto en la familia y en la sociedad, que no habían hecho un proyecto de morir trágicamente en el año que terminamos de concluir, del 2022, pero que las circunstancias que sean, a través de un accidente de tráfico, han sido arrebatados trágicamente de la escena de este mundo. Dice que aprender en el ejemplo ajeno no es mala lección, porque nadie estamos exentos, ni yo ni nadie, de sufrir un accidente de tráfico. Todos podemos hacer todo lo posible por evitarlo, pero ninguno somos exentos o estamos liberados de caer en la trampa también que la carretera nos puede tender por una imprudencia nuestra, involuntariamente me imagino, pero también por otra imprudencia de los demás que circulan no con corrección por la misma carretera que podemos circular nosotros. El otro día, el sábado pasado, también fallecía trágicamente un jovencísimo sacerdote en la diócesis de Oviedo. Queremos rezar por él. Se llamaba Enrique, jovencísimo, apenas poquísimos años de sacerdote, y mira por dónde un trágico y tonto accidente le quitó de la escena. Ojalá que sea el único y el último a tener que morir en esta sociedad que nos brinda tantas libertades, pero al mismo tiempo también nos pide, nos exige un precio tan caro. Mal sería si no aprovecho para deciros 4 palabras de los circenses y feriantes. Los feriantes, como sabéis, por la parte del invierno, lo normal es que estén cobijados en sus casas. No es momento de grandes ferias, aunque ya a partir de febrero comienzan en algunas zonas tímidamente a salir, pero será a partir de marzo cuando ya, marzo-abril, en toda fuerza, pues comiencen otra vez la tarea, no siempre fácil, sino todo lo contrario, de ganarse el pan con tantas horas de trabajo, con tantos esfuerzos, con tantos fríos o con tantos calores, como hemos visto que hacen nuestros hermanos feriantes. Los circenses no van de vacaciones nunca, digamos que no cierran nunca su tarea de distraer, de deleitar con sus espectáculos mágicos y maravillosos en las carpas de los circos. Es más, justo en la época navideña, los meses incluso enero y febrero, son meses bastante propicios para ir con los niños al circo, aunque nunca yo os he dicho que tenemos que asociar circo con niños, porque el circo de por sí es para mayores, en cuanto solamente los mayores podemos valorar el gran arte que se encierra en cada número, el riesgo que encierra en sí mismo ciertos números que hacen,
que solamente los ensayan una y mil veces para admirar, para deleitar y para quedarnos con la boca abierta pues cuando vamos a ver esos magníficos espectáculos en nuestros circos pequeños o grandes. Por ello, cómo no agradecer tanto a los circenses y a los feriantes que diariamente se dedican a hacer un poco más llevadera, un poco más feliz la vida de los niños, de los jóvenes o de los mayores. Pedir la bendición para ellos, rezar también por ellos, para que el Señor les ayude en una tarea no fácil como es aquella que llevan y no exentas de riesgo también a la hora de hacer esos arriesgados números. Le vamos a pedir al Señor, como les decía el Evangelio, que tenemos que ayunar. Sí, el ayuno es bueno. Se escandalizan porque los discípulos de San Juan Bautista están en ayunas o ayunan, o también los discípulos de los fariseos, y decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús da una respuesta que a lo mejor no la podemos entender, pero él se compara a un esposo. Es que pueden ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos. No es contradictorio, la boda es fiesta y la fiesta también es comida y bebida. Entonces no pueden ayunar mientras el esposo esté con ellos. Cuando el esposo no esté con ellos, claro que tienen que ayunar. Se está refiriendo ciertamente a nuestra propia actitud ante el ayuno. La Iglesia valora, la Iglesia nos anima, la Iglesia siempre nos dice una y otra vez: hay periodos más que se insiste y otros menos. Por ejemplo, se insiste mucho en el ayuno, principalmente en la época cuaresmal o de Semana Santa. Pues vamos a pedirles al Señor que nos dé la capacidad de amar intensamente al Señor en este año que la providencia pone a nuestro alcance, apenas recién estrenado, que no cometamos muchos errores, y si cometemos errores que no tengamos ningún reparo ni vergüenza de confesarlos. Grande es el Señor, sumo y eterno sacerdote, para que, como nos decía el otro día la lectura, nos pueda decir: contigo hablo, tus pecados, hermanos, quedan perdonados. Y si no es suficiente mi palabra, ahí tenéis también algo que os puede llenar de entusiasmo y de admiración. Le dice al paralítico: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, contigo hablo, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues que ojalá cada uno de nosotros, hermanos, sepamos levantarnos de nuestra postración y gozosos seguir caminando confiados en este recién año, apenas estrenado, en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor intensamente a esa Madre que el día 1 de enero nos proponía la Iglesia, que es Santa María, Madre de Dios, pero también nosotros decimos Madre nuestra, con un amparo tan sublime como es estar cobijados en las manos de la Madre, la Virgen María. No tengamos ningún miedo de enfrentarnos a cualquier peligro o dificultad que el año nos pueda dar sorpresa.